Bienvenidos, compañeros técnicos automotrices, al curso especial del Programa Nacional de Apoyo a la Ecología. Mi nombre es Alejandro Rangel Herrera, del IMSEA. En esta ocasión vamos a entender cómo funcionan los sistemas anticontaminantes en un vehículo, cómo los fabricantes año con año han evolucionado, han buscado opciones de cómo aplicar sistemas, aplicar software a las computadoras, y esa evolución que hemos visto durante años en los vehículos que llevan una finalidad común: reducir emisiones contaminantes. Nuestra responsabilidad es mucha en este ámbito, por eso es de suma importancia que nosotros podamos hacer un diagnóstico eficiente de ese vehículo, que hagamos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Así como nos hicimos la conciencia nosotros, como generadores de residuos peligrosos, de buscar empresas las cuales nos recolectaban el aceite, que separáramos nuestros elementos contaminantes como líquidos de frenos, como refrigerantes. Asimismo, también tenemos que hacer esa conciencia para ese diagnóstico y esa reparación eficiente del vehículo. Debemos concientizar a nuestros clientes la importancia que tiene de hacer esos servicios preventivos a la unidad, ya que ese vehículo, si lo estamos haciendo una revisión o una reparación, ese mantenimiento preventivo, pues es un vehículo que va a consumir menos combustible, y esto es igual a menos emisiones contaminantes. Todos sabemos la importancia que tienen los sistemas anticontaminantes aplicados en un vehículo, pero desafortunadamente nos hemos encontrado todavía compañeros que taponean una válvula EGR porque se quedó calzada y el vehículo está fallando. Pues sí, corregimos de momento la falla del vehículo taponeando una EGR que se quedó calzada y obviamente está inestable en marcha mínima. Metemos un empaque y la cancelamos, pero no estamos reparando, estamos haciendo un simple parche nada más. Ese vehículo va a contaminar, porque recuerden que este sistema EGR tiene como finalidad reducir los NOx. Tenemos un sistema evaporativo en el cual cancelamos mangueras, quitamos solenoides y el evaporativo no va a funcionar. Esos vapores del tanque de la gasolina no van a ser quemados para reducir emisiones contaminantes. Las válvulas PCV, no reemplazamos la válvula PCV según las indicaciones del fabricante, únicamente las lavamos, y en lugar de corregir el problema lo estamos agravando. Cada uno de los sistemas anticontaminantes que el vehículo llega a aplicar tienen años y años de estudio y tecnología aplicados. Así es de que la responsabilidad de nosotros es conocer a la perfección cómo opera cada uno de estos sistemas, y no eliminarlos, sino repararlos. El catalizador, normalmente lo retiramos. Nuestro cliente nos llega a preguntar ¿qué fallo me va a generar? Pues únicamente un foco en el tablero encendido. Yo creo que no sería la respuesta correcta que le tenemos que dar a nuestro cliente. Si a nuestro cliente le explicamos que ese catalizador al momento de retirárselo al vehículo le va a provocar un exceso de combustible y que le va a provocar que las emisiones contaminantes en nuestra mente pululen aún más, pues obviamente al cliente lo vamos a hacer también que haga conciencia y que ese vehículo también lo repare, no nada más que se elimine el componente para corregir en ese momento la falla que el vehículo pueda presentar. Entonces, en nosotros está llevar un procedimiento bien hecho con esa reparación del vehículo, hacer un diagnóstico bien eficiente. Recordemos que cuando nosotros afinamos un vehículo es muy importante checar la compresión del motor, que si ese motor ya está bajo de compresión, pues obviamente es importante que las bujías le demos un poco más de luz. Al momento de dar un poco más de luz, elevamos la resistencia dentro de la cámara. Eso nos va a provocar que exista una mejor combustión en la unidad y eso repercute en menos emisiones contaminantes. Asimismo, si ese vehículo
da una mejor combustión, y si viene equipado con un sensor MAP, pues obviamente el sensor MAP nos va a dar un valor de voltaje menor, que es un menor ancho de pulso, y vamos a tener mejor eficiencia de esa unidad. Entonces, esta charla de los sistemas anticontaminantes es para que hagamos conciencia nosotros como reparadores, porque recuérdenlo, que el 80% de contaminación ambiental la producen los vehículos de 10 años de antigüedad y hacia atrás, y esos son el tipo de vehículos que nosotros estamos reparando. Así es de que, vuelvo a repetir, la responsabilidad de nosotros es mucha para hacer un buen diagnóstico y poderle explicar al cliente cuáles serían los síntomas o las consecuencias de no hacer una buena reparación, además de colocar elementos de calidad para que la combustión en el motor sea mucho más eficiente. Iniciamos nuestra charla, nuestro curso especial, con lo que son las válvulas EGR. Recordemos que la esencia del OBD2 radica netamente dentro de la computadora, en lo que son los monitores del OBD2. Y esos monitores del OBD2, los cuales en México son 7, en Estados Unidos son 9, es ahí de donde salen los códigos de falla, los cuales nosotros tenemos que diagnosticar. Recuerden que esos monitores es una estrategia de la computadora, la cual un tiempo determinado, cuando se cumplen ciertas condiciones, la computadora revisa la integridad de algún sistema. Esos monitores son, por ejemplo, monitor del sistema EGR, monitor del catalizador, monitor del precalentador del sensor de oxígeno, monitor de los sistemas evaporativos, monitoreo del sistema de combustible, monitoreo de chispa perdida o de falla de cilindro, monitor del sistema evaporativo, de aire secundario y de los sensores de oxígeno, además de su calentador, en la producción de voltaje del sensor. Bueno, pues esos monitores, repito, cuando se dan esas características de operación, se denominan criterios de habilitación. Cuando se dan esas condiciones es cuando la computadora manda a dichos circuitos a que operen y revisar la integridad de ese sistema. Entonces, esa esencia del OBD2 está precisamente en lo que son los monitores de OBD2. No por el hecho de que un vehículo tenga un conector de diagnóstico de 16 pines, tiene que ser OBD2. No porque un vehículo tenga sensor de oxígeno antes y después del catalizador, es OBD2. Si queremos dar cuenta si el vehículo el cual estamos nosotros diagnosticando es OBD2, vamos con nuestro equipo de diagnóstico, exploramos y vemos los monitores. Ahí nos vamos a dar cuenta si cumple con todos estos monitores que estamos mencionando. Entonces, estamos ante un sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación, para lo cual debemos de hacer un diagnóstico bien eficaz, bien eficiente, para poder checar la integridad de cada uno de los sistemas anticontaminantes que éste involucre. La función de una válvula EGR es la de proporcionar un porcentaje de los gases de escape hacia la cámara en el múltiple de admisión. ¿Con qué finalidad ese pequeño porcentaje de gases de escape entran con la mezcla de carburante nueva? Con la finalidad de esa mezcla diluirla, es decir, que la explosión sea mucho más suave. La función de la válvula EGR al meter ese porcentaje de gases de escape es reducir los NOx. No se eliminan, simplemente se reducen. Recuerden que los NOx se producen por las temperaturas tan elevadas en la cámara de combustión. Por eso es importantísimo que la reemplacemos, que le demos su mantenimiento y no la cancelemos, porque si no, esa producción de NOx se nos está elevando en demasía, se va muy arriba. ¿Qué son los NOx? Es un gas incoloro e inodoro.
Pero esos gases, al momento de tener contacto con la luz del sol al salir por el escape, producen el smog fotoquímico, que ese sí ya lo podemos ver. Ese smog fotoquímico es esa nube café que tenemos en las ciudades grandes. Y es un elemento que nos está causando los efectos invernaderos, lluvias ácidas y muchos fenómenos ambientales de los cuales ya los conocemos. La evolución de los sistemas EGR vamos a ejemplificar aquí en el caso de Ford. Tenemos válvulas EGR de flujo positivo, de flujo negativo. Cuando se da la evolución ya de los sistemas en inyección electrónica, aparecen las válvulas EGR controladas por vacío, la cual, en el caso de Ford, el vacío que le va a llegar a una válvula EGR viene a través de un solenoide que se llama EBR. Este solenoide tiene un conector de dos cables, una señal positiva por un extremo y la otra señal proveniente de la computadora. Lo que va a mandar la computadora a través de esa señal negativa es una señal modulada por ancho de pulso, es decir, una señal por ciclo de trabajo o señal PWM, según las condiciones que sean. A diferencia de una válvula EGR, por ejemplo, de la General Motors a una de Ford, accionada a las dos por vacío, es que en el caso de General Motors, la válvula EGR tiene únicamente dos posiciones, abierta y cerrada. Cuando la computadora, en el caso de General Motors, comanda la señal negativa al solenoide, el solenoide deja pasar totalmente el vacío hacia la válvula para que abra y deje pasar ese porcentaje de gases de escape con la mezcla carburante nueva. No es así en el caso de Ford. En el caso de Ford, la señal es modulada. Entonces, la válvula EGR no tiene dos posiciones nada más, sino que en este caso el diafragma está trabajando en forma modulada. Está trabajando en lazo cerrado junto con el sensor de oxígeno, junto con un sensor de posición de la EGR y adicionado a esto con la señal proveniente de un sensor de presión del múltiple, si es que sí cuenta con con el MAP. Obviamente la computadora, al ver los cambios de vacío, de presión en el múltiple, ver la variante que el sensor de oxígeno está indicando, pues obviamente la computadora podrá controlar esa señal de ancho de pulso hacia el solenoide para ampliar o reducir el porcentaje de gases de escape hacia el múltiple de admisión. En este caso, las válvulas EGR en cada servicio es necesario retirarlas y darles limpieza. Todo el carbón que se acumula en su interior va a provocar que el vástago que está obturando la entrada de los gases se empiece a calzar y empiecen a entrar los gases. Al momento que empiezan a entrar los gases en marcha mínima, pues obviamente estamos generando unas emisiones contaminantes muy elevadas y la inestabilidad obviamente del motor. Eso me está provocando obviamente pues unas mezclas sumamente pobres y obviamente pues el contraproducente, la producción de los HC junto con un porcentaje mayor de NOx. Entonces, recordemos entonces, la función de la EGR es reducir los NOx. ¿De qué manera? Permitiendo un porcentaje de los gases de escape entrar hacia el múltiple de admisión con la finalidad de diluir la mezcla. Ahora, en el caso de estos primeros sistemas de Ford con válvula controlada por vacío, con un solenoide EBR, teníamos dos opciones diferentes en cuestión del sensor de posición de la EGR. En el caso de los motores 3.8 de algunas camionetas, teníamos una válvula solenoide acá en la parte de arriba, perdón, no válvula solenoide, sino un sensor, que es un sensor denominado EBP. Ese sensor es el sensor de posición de la EGR, el cual se sujeta con 3 tornillos en la parte superior y lleva un vástago que hace contacto con el diafragma. Al momento que llegue el vacío, pues obviamente el diafragma al subir o bajar está moviendo el émbolo de este sensor y ahí está modificando el valor de referencia de la computadora. En este tipo de sistemas, cuando teníamos nosotros el código referente a flujo insuficiente de la EGR, pues obviamente que el código nos llevaba directamente al sensor, lo llegábamos a reemplazar, poníamos algún sensor nuevo y seguíamos con el código.
¿Qué es lo que llegábamos a hacer en estos casos? Si teníamos nosotros un código referente a voltaje bajo, pues resulta que a ese émbolo del sensor que nosotros reemplazábamos le poníamos un poco de soldadura para modificar el voltaje y así engañar a la computadora, y listo, se nos acabó el foco en el tablero, pero no estamos reparando. Si teníamos el código de voltaje muy alto, pues hacemos lo contrario, le ponemos un doble empaquito aquí para que levantara el sensor y así modificar el valor. Entonces recuerden que cuando tenemos esos códigos referentes de voltaje alto o voltaje bajo del sensor de posición de la EGR, el que va en la parte superior de la válvula, repito, caso de camionetas o algunos motores 3.8, es el hecho de que ya hay desgaste en el diafragma. No es que tenga que reemplazar el sensor, hay que reemplazar la válvula, porque obviamente ese desgaste en el diafragma evita que el sensor tenga su voltaje al cual la computadora no lo está registrando en el valor real, y por eso tenemos ese código de falla. ¿Lo podemos solucionar el foco? Sí, pero no estamos haciendo la función correcta de la válvula EGR porque estamos engañando o modificando un valor distinto. Otra evolución la teníamos con los sensores, por ejemplo, de posición de la EGR, por ejemplo, en el caso de los topaz. El sensor PFE. En el caso del topaz, que tenemos un tubo que conecta directamente al tubo de escape con una sola toma, en el cual tenemos un sensor muy similar a este, pero solamente con una sola conexión de presión. Es un sensor de posición de la EGR, el cual modifica el valor en base a la presión generada en el tubo de escape. La siguiente evolución que tuvimos ya en los sistemas OBD2, igual con las válvulas accionadas también por vacío, en el cual el vacío lo deja pasar un solenoide denominado EBR, vamos a contar con un sensor de posición de la EGR, pero ahora es un sensor que tiene dos tomas, se llama sensor DPFE, sensor de presión diferencial de los gases de escape. Es aquí donde venía mayor cantidad de problemas en el vehículo, porque en el caso de los topaz, que tenía nada más, era plástico y tenía una sola toma de conexión de manguera hacia el tubo, pues era muy visible la falla. Si aquí donde estaba la unión del sensor veíamos nosotros la mancha cafezosa, pues quiere decir que este sensor ya no funciona. Hay ocasiones que reemplazábamos estos sensores, en el caso por ejemplo de esos topaz, de esos taurus, porque nos daban el código. Una recomendación: no lo desechen este sensor que reemplazan. La humedad que se genera por los gases de escape y ese sarro blanco que se nos va a acumular en esta parte interna provoca que el diafragma internamente en el sensor no produzca su voltaje real. Entonces, si ustedes reemplazan ese sensor, este que quitan ustedes de repuesto, guárdenlo en un lugar seco, déjenlo por unos cuantos días ahí, lo vuelven a tomar posteriormente y al momento de ustedes sacudirlo, lo limpian y va a empezar a salir todo ese polvo blanco y va a estar ya exento de humedad, y ese sensor puede que vuelva otra vez a operar, siempre y cuando, repito, no tenga esa mancha café. Si tiene esa mancha cafezosa aquí, definitivamente esos sensores en el topaz, en el taurus, que era plástico, ya no sirven. Bueno, regresando en este sentido con los sensores de DPFE o de presión diferencial. Aquí es donde más trabajo nos ha costado reparar las fallas con foco prendido, referente a flujo insuficiente. El hecho es que el tubo que conecta aquí a la válvula EGR hacia el escape trae esas dos tomas donde conectan mangueras, que son las mangueras que se conectan a este lado. Pero entonces, en este tubo que conecta hacia el escape, en medio de las dos mangueritas hay un pequeño orificio. Es un orificio que tiene una calibración especial, en el cual se va a monitorear la presión diferencial entre el canal inferior y el canal superior, para lo cual vamos a tener un diferencial de presión del tubo de escape, por eso su definición de sensor de presión diferencial.
Cada una de estas tomas, una es más delgada, otra es más gruesa. La toma más delgada viene marcada con señal de referencia y la toma más gruesa con señal high, alta. Entonces, al momento de que está la válvula EGR cerrada, si la computadora detecta un diferencial de presión aquí, obviamente se va a generar el código de falla. El hecho es de que cuando la computadora va a comandar la señal PWM al solenoide, abre la válvula EGR un determinado porcentaje, entonces ahí existe una diferencia de presión por el orificio que estamos comentando nosotros, donde va el tubo de la EGR. Aquí hay un diferencial de presión entre la parte inferior y la parte superior, y es ahí donde la computadora determina si el flujo o la señal de modulación que ella está mandando concuerda con el valor que el sensor de oxígeno está entregando y concuerda con el cambio de presión en el múltiple de admisión, y ahí la computadora determina si está dentro de lo acordado. Lo que mencionamos aquí, la importancia, en ese caso, quitar las válvulas EGR y limpiar perfectamente este conducto que va hacia el tubo de escape para que ese orificio calibrado no se obstruya, que esté siempre con un flujo suficiente de gas para que se genere aquí esa señal de referencia. Recuerden que aquí el valor que vamos a tener de voltaje como señal de referencia en uno de los tres cables, 5 voltios tierra, y esa señal de referencia, cuando la válvula EGR está cerrada, ¿sí?, tenemos aproximadamente un valor de 2.3 voltios. Entonces es muy importante que le demos el mantenimiento correspondiente a estos sistemas. Posteriormente, Ford, en su evolución, saca los vehículos con un sistema EGR, el cual ya viene integral. Es un módulo del sistema de recirculación de gas de escape, ya en una sola pieza. En este caso tenemos una válvula EGR, igual accionada por vacío. Tenemos aquí, en el mismo módulo, el solenoide, que será este mismo, que anteriormente venía por separado. Aquí viene el solenoide EBR, pero también tenemos aquí el sensor MAP. Todo conecta aquí en los 6 pines que tenemos aquí de conexión. En esos 6 pines tenemos el voltaje de alimentación para el solenoide, la señal PWM que manda la computadora hacia el solenoide. Tenemos aquí integrado el sensor de posición de la EGR, integrado aquí mismo en el cuerpo, el cual aquí lleva su alimentación de 5 voltios la tierra y manda su referencia. Además que tenemos la referencia del sensor MAP aquí integrado. En este caso aquí está la toma de vacío directo. Ese es el vacío que está llegando hacia el solenoide, e internamente el solenoide comunica el vacío hacia el diafragma según la señal de modulación que la computadora mande, según el requerimiento. Ahora, de esta manera se recoge aquí la señal de cambio de presión según el porcentaje de gases de escape que se está generando. En este caso, se reemplaza todo el componente completo. No hay forma de reemplazarlo, no se vende por separado los componentes, sino se vende el módulo completo. De alguna manera, si en este caso tuviésemos nosotros una falla en un vehículo que fuera a causa de aquí del sensor MAP o la conexión aquí interna, bueno, pues este se puede retirar y pues de alguna otra se lo podemos colocar. Pero lo más común en estas válvulas solenoide, lo que llega a suceder es que aquí en el engargolado se llega a abrir y empezamos a tener fugas a través del vacío, y ahí es donde tenemos el código generado. Ya cuando ustedes tomen esta válvula y ustedes la muevan y tenga un ligero movimiento hacia un lado hacia otro, aquí está, pues obviamente pues esta válvula ya no está sellando, y aquí es donde tenemos el problema de nuestros códigos de falla. Esta, por ejemplo, es de una Freestar, caso igual, vienen en las camionetas, en las pick-up, un sistema similar. En caso de que nuestro módulo de la EGR no tuviera el juego como lo vimos acá, pero
podemos darle algún mantenimiento. ¿Cuál es este? Pero es muy importante que hay ocasiones cuando tenemos ese código de flujos insuficientes, es muchas veces dado por el solenoide, que es muy importante quitarle nosotros la tapita que está aquí, que es la que cubre la parte del solenoide, y filtrar totalmente esto. Hay que dar una buena limpieza a nuestro filtro. Por aquí se llega a contaminar aceite, polvo, entonces hay que darle su limpieza al filtro que tenemos acá. Ahora, otra situación también que se puede dar, al momento de quitar los seguritos en esta parte, quitamos nosotros la parte electrónica de nuestro módulo de la EGR. Mencionábamos los 6 pines. De estos 6 pines vamos a tener una alimentación positiva de 12 voltios. Esos 12 voltios internamente son los que alimentan a nuestro solenoide. Aquí están estas dos agujitas de conexión, que son las que ensamblan directamente aquí al solenoide. 12 voltios. Otro pin es por donde la computadora va a comandar la señal de ciclo de trabajo, la señal PWM, que llega directamente al solenoide también. Recuerden que este solenoide, su función es modular el vacío hacia la válvula EGR. Aquí el único detalle es que está todo integral. Ahora, los otros 4 pines que tenemos aquí, uno de ellos corresponde a 5 voltios que comparten tanto el sensor MAP como el sensor de posición de la EGR, que está integrado aquí mismo en este módulo. La otra punta es tierra, que comparten los dos sensores, y los 2 pines restantes es la referencia del sensor MAP y la referencia del sensor de posición de la EGR. El MAP, integrado aquí mismo junto con todo esto, pues recoge la señal directamente aquí de los cambios producidos al momento de que se abre la EGR, directamente los cambios ofrecidos del múltiple de admisión. Es la estrategia que están utilizando en este caso los señores de Ford, todo integrado en un solo módulo para recoger la señal en forma más directa. Entonces, recuerden, su mantenimiento preventivo en cada afinación, su filtro, el tubo y las conexiones eléctricas que estén completamente limpias. En el caso de Chevrolet, pues tenemos nosotros nuestras válvulas EGR conmutadas con vacío, como lo mencionábamos anteriormente, nada más 2 posiciones off y on. Posteriormente, cuando sale la segunda generación de General Motors en los motores 3.1, sale la válvula EGR digital con 3 orificios. Ahí ya no eran únicamente 2 posiciones, sino ya según el rango de trabajo que requiriera o de la cantidad de gases de escape a meterse con la mezcla nueva, es como la computadora iba determinando la apertura de cada uno de los 3 orificios de diferente diámetro. Posteriormente, Chevrolet integró una válvula EGR digital electrónica, pero totalmente con un sensor integrado dentro de la misma válvula, para lo cual esa válvula EGR tenía un conector, o tiene, perdón, un conector eléctrico con 5 puntas, de las cuales 2 son para el solenoide, voltaje y tierra, para activar el solenoide de apertura de la EGR, no está controlado por vacío, y los otros 3 cables corresponden al potenciómetro del sensor de posición de la EGR. Eso los empezamos a ver aquí en México en los primeros vehículos de Vortec. Así es de que, compañeros, pues solamente de suma importancia la operación de un buen sistema de recirculación de gas de escape, para de esta manera ayudarnos a reducir totalmente los NOx, porque son el factor fundamental de los efectos de emisiones contaminantes, como lo vimos del efecto invernadero. Es de suma importancia que cada vez que nos llegue un vehículo al taller, pues primero analicemos a qué nos estamos enfrentando. Por lo general, recibimos el vehículo, empezamos a desarmar. Ya cuando empezamos el desarme, resulta que de pronto ya no sabemos cómo quitar cuál o Y componente, y nos vamos a revisar la información técnica. Ya revisando nuestra información técnica nos dimos cuenta que requerimos una herramienta especial en la cual no contamos con ella, y ese trabajo que nos iba a redituar una utilidad
pues ya se formó ahora un problema. Entonces la recomendación es la siguiente: vale la pena que siempre que revisemos o recibamos, un vehículo, el cual no sea común o no nos haya tocado reparar o diagnosticar, primero vamos a revisar nuestra información técnica. Para estudiarlo hay que conocer primero a qué nos estamos enfrentando. Ya una vez estudiando nosotros el sistema al cual estamos revisando, nos vamos a dar cuenta: ¿cuento con la información para ese vehículo? ¿Cuento con el equipo para ese vehículo? Pues a manos a la obra. ¿No tengo la información? ¿No tengo el equipo? Pues ya se nos atoró totalmente ese trabajo ahí en el taller. Adicionado a esto, cuando tengamos nosotros los códigos de EGR o de cualquier sistema anticontaminante, es muy importante que nos vayamos a la revisión de los boletines técnicos. Todos contamos con esa información técnica, todas esas enciclopedias de bases de datos, y vale la pena empezar a revisar todos los boletines técnicos. Y puede ser que el código que tenemos nosotros ahí almacenado en la computadora no se trate ni de sensor, no se trate de solenoide, no se trate de válvula. Todo el problema es un pequeño error de software, lo cual los fabricantes se encargaron de hacer un software adicional para corregir alguna anomalía que la computadora detectó, la cual no me provoca fallar al coche, pero sí lo detecta como un parámetro para lograr prender el foco y que se está pasando las emisiones. Y eso se puede corregir simplemente con una reprogramación o reflasheo de computadora. Así es de que podemos hacer gastos innecesarios en reemplazar componentes, y todo el problema nada más es una inyección de software a esa computadora y se soluciona el problema. Es de suma importancia, compañeros, que cada vez que tengamos esos códigos referentes a emisiones, irnos a lo que son boletines técnicos y verificar si existe algún boletín referente a ese código al cual nos estamos enfrentando. Y de esa manera ni perdemos tiempo, ni tampoco le hacemos un gasto innecesario al cliente. Bien, veamos ahora la operación de un sensor de oxígeno. Todos los sensores de oxígeno funcionan bajo el mismo principio de operación. Recuerden que la función de un sensor de oxígeno es medir la cantidad de oxígeno sobrante de la combustión. ¿Sobrante de cuánto? Sobrante de un 21% de oxígeno, que es lo que constituye eso que llamamos aire, que eso que respiramos, tiene un total de un 21% de oxígeno. Lo cual, un porcentaje de este es utilizado en la combustión, aproximadamente un 19%, y el sobrante es medido precisamente por el sensor de oxígeno. De la diferente gama de sensores de oxígeno, encontramos para los modelos, por ejemplo, 90, de esos vehículos Wrangler, Jeep, algunas Cherokees con motor 4.0, Wrangler motor 2.5, esos sensores de oxígeno que teníamos en esos vehículos eran los sensores de oxígeno de Titania. Recuerden que esos sensores de oxígeno funcionan completamente diferente. Nos ha tocado ver los casos en los cuales algunos compañeros llegan a poner un sensor de oxígeno de circonia en lugar de un sensor de oxígeno de Titania para esos modelos que estamos mencionando. Recordemos que los sensores de oxígeno de Titania funcionan con un voltaje completamente distinto a los sensores de oxígeno convencionales que son de circonia. En lo cual, un sensor de oxígeno como estos, llámese de 3, de 4 cables, de un cable, que son de circonia, van a producir un voltaje de 0 a 1 voltio. Recuerden que un valor por encima de 450 milivoltios es representativo de una mezcla rica. Un voltaje por debajo de 450 milivoltios representa una mezcla pobre. En el caso de los sensores de oxígeno de Titania, no generan un voltaje de 0 a 1 voltio, sino generan un voltaje hasta 5 voltios y funcionan a la inversa que los de Titania. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, estos sensores de Titania
tienen un valor promedio de 2.5 voltios. Un voltaje por encima de 2.5 voltios representa una mezcla pobre. Y por debajo de los 2.5 voltios representan mezcla rica. Así es, de que si yo intercambio un sensor de oxígeno por otro, entonces me funciona la mezcla inversa. Es decir, si ese vehículo Wrangler le pongo yo ese sensor de circonia, entonces en el momento que tenga yo una mezcla rica, el sensor produce un voltaje alto, pero la computadora lo va a interpretar como voltaje bajo y como una mezcla pobre, e incrementa el ancho de pulso. Por eso mencionamos que funcionan a la inversa. Ahora, en estos sensores de oxígeno de circonia, remontémonos a los sensores de oxígeno de un solo cable. Mencionamos que estos sensores funcionan bajo un mismo principio, todos igual. Un sensor de oxígeno internamente no es más que una pila galvánica, y dicha pila galvánica está compuesta por dos electrodos. Esos dos electrodos, los cuales uno tiene contacto con el 21% de oxígeno ambiente, y el otro electrodo va a tener contacto con el oxígeno sobrante de la combustión. El 21% no se modifica, pero el sobrante de la combustión sí. Entonces, esos dos electrodos que estamos mencionando son los que van a producir ese voltaje de referencia que medimos en un sensor de oxígeno. Sí, esa señal que está oscilante, ¿sí?, de 300 a 800 milivoltios. Debe de estar oscilando. Recordemos que la computadora es la que va a lograr que el sensor de oxígeno cicle en esos voltajes de 300, mezcla pobre, a 800, mezcla rica. En base a eso, la computadora o incrementa o reduce el ancho de pulso para lograr un perfecto ciclado del sensor de oxígeno. Eso es lo que va a buscar la computadora bajo cualquier condición, un perfecto ciclado del sensor de oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante que un sensor de oxígeno esté ciclando? Es de suma importancia para que el catalizador haga su función. Posteriormente vamos a tocar el tema del catalizador y vamos a ver cómo es que hace esa función el catalizador. Como adelanto, mencionamos que un catalizador de 3 vías, que es la eficiencia máxima en un vehículo, para lograr dos fases, una de reducción de NOx, y otra oxidación de HC y los CO. Para lograr la reducción de NOx se requiere ausencia de oxígeno. ¿Cuándo se da ausencia de oxígeno a un vehículo? Con mezclas ricas. Por eso es necesario que el sensor cicle. Ahora, para que se realice la oxidación, se requiere oxígeno. Ahora, ¿qué se necesita para que exista oxígeno, un alto concentrado? Se requieren mezclas pobres, por eso es que el sensor da un voltaje bajo. Entonces, el sobrante de oxígeno es alto. Por eso es importante que un sensor esté ciclando para lograr la eficiencia máxima de un convertidor catalítico. Bueno, entonces nos estamos remontando a los sensores de oxígeno de un solo cable, en lo cual mencionamos esa pila galvánica, dos electrodos. Uno en contacto con un 21%, que es el ambiente, a través de una sonda interna. Aquí es donde tiene contacto con ese 21% de oxígeno. Y el sobrante de la combustión es en la parte interna, en el escape que va en el sensor, el sobrante de la combustión. Bueno, el hecho es de que ese 21% no se modifica, pero el sobrante de la combustión sí. Eso va a provocar que estos dos electrodos estén haciendo, ¿sí?, un acercamiento y un alejamiento. Y ese acercamiento y ese alejamiento está provocando que esos electrodos se cortocircuiten y se produzca un voltaje de salida. Entonces, es así como el sensor produce ese voltaje de referencia que nosotros mencionamos a través de ese movimiento de acercamiento o alejamiento de esos electrodos. Ahora, en estos sensores de oxígeno de un solo cable, pues el sensor dependía totalmente del calor. Recordemos que las condiciones que se tenían que dar para un lazo cerrado, recuerden ustedes que el lazo cerrado son las condiciones o las que se tienen que dar
para que la computadora adopte la información del sensor de oxígeno como buena. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que no exista fallo electrónico en el sistema. Desde el momento que abro la llave, la computadora hace un rastreo completo del sistema, ya detectó que no existe fallo electrónico, que todos los sensores están dentro de un parámetro correcto. Segunda condición, motor a temperatura normal de operación. Gracias al sensor de temperatura refrigerante, la computadora está viendo que ya se rebasaron los 80-85 grados centígrados. La tercera condición es que el sensor debe de superar los 300 grados centígrados. Ahora, ¿de quién depende el sensor de oxígeno de un solo cable para alcanzar esa temperatura? Únicamente del flujo de gases de escape. ¿Cómo se dio cuenta la computadora que el sensor ya calentó? Porque si nosotros lo monitoreamos el sensor, aún desde antes que alcance esa temperatura de 315 grados centígrados, que es el requerimiento, el sensor ya está produciendo un valor. Pero la computadora ese valor aún no lo adopta, porque sabe que el sensor no tiene todavía esa temperatura y el voltaje que está reportando no es el voltaje correcto. Entonces la computadora ahí determina en base a las RPMs del motor. Obviamente, entre más RPMs, mayor flujo de gases, más calor, y obviamente es como la computadora determina que el sensor ya alcanzó su temperatura. Si ese vehículo permanece media hora en ralentí, pues la computadora sí determinó que no hay fallo electrónico. Pudo alcanzar el motor la temperatura normal de operación, pero el sensor no alcanza esa temperatura que mencionamos, superior a los 300 grados centígrados, porque el flujo o el calor en los gases de escape es insuficiente para lograr la temperatura en el sensor. Pero si subimos las RPMs, la computadora tiene su reloj interno y sabe que ya a determinada cantidad de revoluciones el calor incrementa y es posible que el sensor alcanzó en determinado tiempo el calor específico y ahora sí entre el sistema a operar en lazo cerrado. Quiere decir que la computadora ahora sí adopta la información del sensor de oxígeno y en base a lo que el sensor de oxígeno está indicando es como está modificando el ancho de pulso. Pero ¿para qué es importante el calor en el sensor de oxígeno? Bien, pues esa pila galvánica que estamos nosotros mencionando tiene un valor resistivo muy elevado, estando frío. Ahora, el calor lo que provoca es que la resistencia de la pila galvánica se vaya reduciendo, y al irse reduciendo esa resistencia, se está produciendo que haya una circulación de corriente a través del sensor. Recuerden que el sensor de oxígeno de un solo cable cierra un circuito a través del cable de referencia y la tierra que toma a través del mismo cuerpo donde va enroscado en el escape. Entonces, gracias a esa razón es como está bajando la resistencia y hay circulación de voltaje. Entonces, por eso determina la computadora que si el sensor alcanzó el calor, la resistencia bajó a tal grado que hay una buena circulación, entonces ahora sí lo que el sensor está reportando es un valor correcto. Por esa razón, los fabricantes decidieron hacer evolución también en el sensor de oxígeno, para no depender del calor del escape. Entonces, añadieron 2 cables más al sensor de oxígeno. Normalmente lo veíamos en 2 cables de color blanco, de los cuales uno era una alimentación de 12 voltios y otro cable era una alimentación de tierra, lo cual anexaron internamente una resistencia que se va a calentar. Dicha resistencia, su función es calentar a esa pila galvánica, vaya la redundancia, para bajar ese valor resistivo, ese valor óhmico, para no depender del tubo de escape. Ya hubo una mejoría. Ahora la computadora, desde instantes después de que arrancaba el vehículo, ya tenía la tercera condición anterior, que era el calor del sensor. Ya verificó que no existe fallo electrónico, lo único que va a hacer ahora es esperar a que el motor alcance la temperatura normal de operación para que entre en lazo cerrado. Vemos aquí la importancia que tiene un termostato, ya lo mencionamos. Si le quitamos el termostato a ese vehículo, pensando que el vehículo va a trabajar mejor porque no se va a calentar, pues es una mentira. Porque obviamente pues la computadora no entrará en lazo cerrado. ¿Por qué? Alcanza el sensor la temperatura, correcto. Verifica la computadora que no haya fallo electrónico, correcto.
pero el motor no alcanza la temperatura normal de operación, entonces no podrá adoptar la información del sensor de oxígeno. Bueno, entonces, por eso es de suma importancia no quitarlos, es cambiar el termostato y adicionar esto, meterle el termostato correcto a ese vehículo que estamos diagnosticando o reparando. Entonces, esa mejoría con ese elemento calefactor del sensor de oxígeno nos está ayudando para que la gestión de lazo cerrado sea mucho más rápida, mucho más fácil. Bueno, entonces ya con esa evolución de ese calefactor, pues ya una mejoría en la respuesta del sensor de oxígeno, mejoría en la respuesta del lazo cerrado, obviamente. Posteriormente, la siguiente evolución que la ingeniería le puso a los sensores de oxígeno fue en aplicarle un cuarto cable, hablando todavía en vehículos de OBD1. El cuarto cable que le pusieron al sensor de oxígeno, normalmente el cable de color gris, en esas versiones, es una tierra para el sensor de oxígeno, para que cierre el circuito. Pues recuerden que anteriormente cerraba el circuito con la tierra que tomaba a través del cuerpo. Entonces ahora ese cable gris es una tierra con la cual ya no depende de la tierra física, ya que de pronto el óxido en el tubo de escape, el empaque o la dona que le ponían, que no había una buena continuidad de tierra, pues me provocaba que el valor del sensor de oxígeno no fueran unos parámetros correctos. Entonces ya teníamos nuestro sensor de oxígeno de 4 cables. Normalmente era cable de color negro, es la referencia del sensor de oxígeno, el voltaje oscilante. Tenemos el cable de color gris, que es la tierra del sensor, y los 2 cables de color blanco que corresponden al calefactor del sensor de oxígeno, que es 12 voltios, y una tierra para que alcance esos 315 grados centígrados. Posteriormente, con la normativa de OBD2, se implanta el monitor del precalentador. Es decir, ahora la computadora debe de estar fiscalizando que el sensor tenga ese calor de los 315 grados centígrados para poder aceptar la información como idónea. Para esto, en esos 2 cables blancos que mencionamos del calefactor, ya no era una tierra física, sino ya es una tierra directamente de la computadora, en la cual tenemos 2 formas de que la computadora monitorea el efecto o la función del calefactor. Uno de los casos es en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, de Nissan o de Ford, es que la computadora está monitoreando el calefactor del sensor de oxígeno en base al consumo de corriente. Recuerden, es una resistencia la cual se va a calentar, tiene un extremo de 12 voltios y el otro directamente a la computadora. Entonces, a través del consumo de corriente de esa resistencia, un valor aproximadamente de 600 a 700 miliamperes, lo que está consumiendo un calefactor del sensor de oxígeno, pues ese es el valor que la computadora está analizando o está viendo. Y ahí determina también el sensor de RPMs. Es decir, si en un momento dado echamos a andar el vehículo, se dieron las condiciones o los criterios de habilitación, la computadora comanda una señal que es el monitor, comanda la tierra a través de ese cable blanco, la tierra hacia el sensor, y verifica el consumo de corriente. Pero esa prueba de monitor dura únicamente 20 segundos. Durante esos 20 segundos es lo que se está monitoreando. Es un monitor de una sola vez por ciclo, el monitor del precalentador. Ahora, ya una vez funcionando el vehículo, si la computadora está viendo las RPMs y verifica que las RPMs están altas, pues es un calor suficiente en el escape para mantener el sensor caliente. Entonces lo único que va a hacer la computadora es estar conectando y desconectando la tierra hacia el sensor, para el caso de monitoreo nada más, porque el calor es suficiente para mantener el calor en la pila galvánica. Ese es uno de los monitores a través del consumo de corriente. Otro monitoreo del precalentador de los sensores de oxígeno es el utilizado en los casos de Chrysler y General Motors, en el cual el precalentador no tiene una conexión directa con la computadora, pero la computadora está analizando precisamente su trabajo. Bueno, ¿de qué manera? Esa estrategia de ese monitor es a través de una estrategia denominada polarización del sensor de oxígeno, en el cual, por el cable de referencia, la computadora, en el caso de Chrysler, manda 5 voltios hacia el sensor y en General Motors únicamente 1 voltio. Entonces, si el elemento se está calentando, ese voltaje que está produciendo la computadora hacia el sensor,
con el calor de esa pila galvánica está produciendo que exista una caída de voltaje. Acuérdense que está cerrando el circuito entre el cable de referencia y la tierra. Si se baja la resistencia por efecto del calor, entonces existe una caída de voltaje. Eso es lo que va a ver la computadora. Esos 5 voltios que ella está comandando en el caso de Chrysler, si se está calentando, ¿sí?, se está derivando ese voltaje. Si no se está calentando el elemento, entonces el voltaje se queda aquí acumulado. Entonces la computadora no ve caída y es cuando determina que el calefactor no está funcionando. Esa es la otra estrategia que está utilizando por polarización del sensor de oxígeno. Ahora, la siguiente evolución que vimos nosotros de sensores de oxígeno son aquellos sensores de oxígeno denominados de banda ancha. Si recuerdan, en los motores de Volkswagen 1.8 turbo, que eran de 5, en otros casos de 6 voltios, en algunos casos denominados sensores de relación aire-combustible, como lo denomina Ford, o en algunos casos de Nissan. Ahora, pero a fin de cuentas es un sensor de oxígeno de banda ancha. El principio de operación es exactamente el mismo. Tiene un calefactor, 2 cables, tiene la tierra del sensor y tiene su referencia. Ahí están los 4 cables. La diferencia del sensor de oxígeno de banda ancha son los 2 cables que se adicionan de un elemento que se denomina bombín. Y la diferencia es, en cuestión del voltaje de referencia, que el sensor de oxígeno convencional o también sensor de oxígeno denominado asaltos está produciendo un voltaje oscilante. Está switchando el sensor de 300 a 800, 900 milivoltios. Está cambiando. En el caso de los sensores de oxígeno de banda ancha ya no vemos un voltaje de referencia que esté oscilante. Lo que hace ese sistema con el sensor de oxígeno de banda ancha es mantener un nivel estable de oxígeno sobrante en la combustión. Es decir, si en un momento dado la mezcla es pobre, el porcentaje de oxígeno sobrante es muy alto. Entonces lo que va a hacer ese material o ese denominado bombín, parte integral del sensor, es expulsar el porcentaje de oxígeno para mantener un nivel estable de oxígeno sobrante. Ahora, si la mezcla es rica, pues solamente el porcentaje de oxígeno es muy bajo. Entonces lo que va a hacer el bombín es inyectar iones de oxígeno para mantener ese nivel de oxígeno aquí sobrante. Y eso indica que la referencia está en un voltaje estable, aproximadamente sobre sus 2.4 voltios, en un valor estable, 1.7, 1.8 voltios. Ahora, pero ¿cómo le hace la computadora para determinar enriquecimiento o empobrecimiento si tengo una referencia de un voltaje estable? Bueno, entonces ahora se da que ese bombín tiene 2 cables conectados a la computadora. Entonces, lo que la computadora va a determinar como enriquecimiento o empobrecimiento es el amperaje que ese bombín va a consumir. Si la función del bombín es inyectar iones de oxígeno, el esfuerzo del bombín es mayor. Entonces, ese amperaje que consume es aún mayor porque el esfuerzo es más grande y consume mayor cantidad de amperaje. Si ahora su función es expulsar oxígeno en cuestión de una mezcla pobre, entonces el esfuerzo que realiza es mucho menor y se reduce el consumo de amperaje. Entonces, en estos 2 cables del bombín, lo que estábamos viendo nosotros es una variación o un ciclo, pero de amperaje y no de voltaje como el otro sensor que estaba oscilando el voltaje. Ahora lo que está oscilando aquí es el amperaje. Ese es lo que va a determinar la computadora para amplificar o reducir el ancho de pulso. Bueno, entonces ya lo mencionamos nosotros que el efecto de los 2 electrodos que conforman la pila galvánica, ¿para qué necesita el sensor de oxígeno el calor? Para bajar la resistencia de esta misma. Lo mismo sucede con un sensor que esté antes del catalizador, con un sensor de oxígeno que esté después del catalizador. El funcionamiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que este sensor que está antes del convertidor catalítico, su función es medir la cantidad de oxígeno sobrante de la combustión. Y la función del segundo sensor de oxígeno, después del catalizador obviamente, su función es medir la cantidad de oxígeno, pero sobrante del catalizador.
¿cómo debo de verificar los sensores de oxígeno para saber si están operando o no? Bien, debemos de echar a andar la unidad, esperar a que alcance temperatura normal de operación. Una vez que el motor alcanzó temperatura normal de operación, debo de acelerar el motor por un par de minutos por encima de las 2000 RPM. Lo vamos a monitorear a esas RPM. Ya pasaron un par de minutos que lo mantuve el motor a 2000 RPM, ahora sí veo en mi analizador el valor de los sensores de oxígeno, en el cual este sensor de oxígeno deberá de estar ciclando, debe de estar switcheando con un promedio de 5 a 8 switcheos, es decir, los cambios de rico a pobre, cada 10 segundos. Y el segundo sensor de oxígeno me tiene que estar dando un voltaje estable alto, sobre los 600 y 700 milivoltios. No debe de estar switchando, o el switcheo es mínimo. Todo depende del desgaste del catalizador, que no esté logrando su eficiencia. Entonces, este me tiene que estar dando un voltaje estable alto, que significa ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque se supone que se está utilizando en la fase de oxidación del catalizador. Por eso este me tiene que reportar ausencia de, y este sensor de oxígeno necesariamente tiene que estar ciclando. Repetimos, de 5 a 8 switcheos cada 10 segundos. Ahora, en el caso de los sistemas de OBD2, es muy común que podamos tener los códigos referentes a sensor de oxígeno respuesta lenta. Y analizamos nosotros, vemos en nuestro escáner los cambios del sensor de oxígeno antes del catalizador y vemos que el sensor sí está switchando. Recuerden que esos códigos de respuesta lenta no es a los cambios o las veces que switchea, es a la velocidad de respuesta del sensor. La computadora, cuando hace el monitoreo de los sensores de oxígeno, que también dura 20 segundos la prueba cuando se dan las condiciones de operación, la computadora lo que va a hacer es mandar un ancho de pulso elevado y reducirlo también al máximo, ¿sí? Para lograr una mezcla rica y una mezcla pobre a la máxima capacidad de aceptación. En ese momento la computadora espera la respuesta del sensor de oxígeno, precisamente comandó una señal de amplificación o reducción de ancho de pulso y el sobrante de oxígeno va a cambiar drásticamente. Entonces el sensor, antes del catalizador, tiene que mandar la respuesta inmediata. Entonces la computadora espera la respuesta del sensor y recuérdenlo, que el cambio de rico hacia pobre son 125 milisegundos y los cambios de pobre a rico son 135 milisegundos. Es un cambio muy rápido, que obviamente la computadora debe tener la capacidad de poderlos monitorear. Entonces, eso es donde es el resultado de los sensores de oxígeno, los códigos referentes a respuesta lenta. No es a los cambios de switcheo, porque podemos nosotros ver en nuestro equipo que el sensor sí está oscilando esa cantidad de veces que mencionamos. Pues sí, podrá estar switchando, pero puede darse el caso de que ese cambio está por encima de los 125 milisegundos o por encima de los 135 para rico a pobre o pobre a rico. Es ahí donde salen los códigos. Por eso es importante que un sensor de oxígeno sea reemplazado a su tiempo de vida útil, no son eternos. Ahora, referente a esto también es muy importante que si queremos nosotros hacer una reparación en forma eficaz, pues tengamos que poner un sensor de oxígeno original. Eso es de mayor eficiencia para lograr esto. Ahora, cuando tenemos esos códigos de respuesta lenta de sensor de oxígeno, vuelvo a repetir, es importante irnos a nuestros boletines técnicos, porque podría dar el caso que todo ese problema del código de falla que tenemos sea simplemente un problema de software en la computadora. Reflashamos la computadora y se nos acaban nuestros códigos de respuestas lentas. Eso es de suma importancia analizarlo. Recordémonos, recibimos el vehículo, analizamos, abrimos nuestra computadora y vemos la información. Y en esos boletines técnicos podrá estar la reparación
de la falla que nosotros estamos presentando. Ahora, referente al sensor de oxígeno que está después del catalizador, no pueden ser intercambiables. Cortamos conector y los reemplazamos. ¿Por qué? Porque el consumo de amperaje es diferente de uno contra el otro. Entonces, hay que poner el sensor de oxígeno que corresponda a cada uno de los casos. Como lo vemos, la importancia tal que tiene un sensor de oxígeno es muchísima. Gracias también a esa información del sensor de oxígeno, fíjense bien, cuando echamos a andar el vehículo y se calza la temperatura normal del motor y se están dando ciertas condiciones de operación, la computadora empieza a efectuar los monitores. Entonces, verifica el monitor de chispa perdida, el monitor comprensivo de componentes, que es la revisión de todos los elementos enlazados eléctricamente a la computadora, es decir, tanto sensores como actuadores que estén conectados en forma cableada a la computadora. Este monitor comprensivo de componentes va en busca de señales en corto o circuitos fuera de rango, circuitos abiertos de esos componentes, tanto sensores como actuadores. Ya analizó lo que mencionamos, comprensivo de componentes, ya revisó falla de cilindro, ya revisó el precalentador del sensor de oxígeno, ya vio que está operando el precalentador, ya hizo la prueba la computadora del sensor de oxígeno en la producción de voltaje, es decir, enriquecimiento, empobrecimiento, para ver la velocidad de respuesta del sensor. Entonces, una vez logrado esto, la computadora entra en la modalidad de lazo cerrado. Ya se alcanzó el lazo cerrado. Entonces, ahora entra la estrategia del ajuste de combustible. Ese es el que toma totalmente la importancia. Entonces, recuerden que la computadora internamente tiene un valor grabado en las celdas internas de la computadora de su memoria flash, en lo cual ya tiene un valor base de inyección, un pulso base de inyección para tal o cual vehículo. En base a esto, el sensor de oxígeno empieza a generar su respuesta de rico a pobre, y eso hace que la computadora haga el ajuste necesario de combustible, que es el ajuste de combustible a corto plazo. El ajuste de combustible a corto plazo es la respuesta inmediata del sensor de oxígeno. En ese momento, ¿sí?, la computadora, a través del SFT, que es el ajuste a corto plazo, va a modificar, quitar o poner un porcentaje según el valor que el sensor de oxígeno está entregando. Pero un porcentaje donde la computadora tiene una capacidad máxima de poder quitar o poner hasta un 25%. Es decir, puede incrementar un 25% más el ancho de pulso o quitar un 25% del ancho de pulso, con tal manera que no nos dé código de falla. Si rebasa el 25%, entonces es ahí donde vienen los códigos de mezclas pobres o mezclas ricas. ¿Se acuerdan esos P0171, 72, 74 o P0175? Esos códigos de mezclas pobres se dan porque el sensor de oxígeno está entregando un valor alto o bajo, según sea el caso. La computadora empieza a hacer el ajuste de la mezcla y espera la respuesta del sensor de oxígeno, porque recuerden que la computadora en todo momento está esperando el ciclado perfecto del sensor de oxígeno. Entonces, en el momento dado el sensor de oxígeno se fue a un valor bajo por alguna succión de vacío, de aire, entonces la computadora va a esperar rápidamente la corrección. ¿Cómo? Incrementando el ancho de pulso. Pero tiene únicamente la computadora 30 segundos para poder ajustarlo en base al ajuste corto. Pasaron los 30 segundos y la computadora no logra el ciclado perfecto del sensor de oxígeno, entonces ahora entra el ajuste a largo plazo, LFT. Y lo que hace el ajuste de combustible a largo plazo es modificar el valor de la base, lo que está grabado en esa celda de la computadora. Recuerden que el ajuste de combustible es la estrategia que tiene la computadora para que con el paso del tiempo los desgastes sufridos mecánicamente y eléctricamente en el motor no afecten las condiciones de relación aire-combustible. Es decir, que la mezcla siempre sea perfecta, para que con esa razón las emisiones en el tubo de escape siempre sean las más bajas. Recuerden que con el motor, conforme se va desgastando, obviamente el ancho de pulso se tendrá que incrementar. Entonces, eso es lo que hace la estrategia en OBD2, el ajuste de combustible, que con el desgaste y con el paso del tiempo
no me afecte la relación aire-combustible. Entonces, ya una vez que pasaron esos 30 segundos que mencionábamos y que la computadora no logró el ciclado perfecto del sensor de oxígeno, entonces ahora jala el ajuste a largo plazo. Y el ajuste a largo plazo lo que hace es modificarme un valor base en esas celdas internas de la computadora para lograr ese perfecto ciclado del sensor de oxígeno. Así es de que, compañeros, si en nuestra zona todavía no existe la verificación vehicular, el día que la tengamos, para saber si ese vehículo sin ningún problema pueda aprobar ese control de emisiones contaminantes, y es de suma importancia, siempre que afinemos un vehículo, conecten su escáner y analicemos nosotros lo que es el filtering, ajuste de combustible. Si queremos analizar el ajuste de combustible, es recomendable no enlazarnos con el escáner en forma específica, sino vamos a conectarnos como OBD2, porque acuérdense que este ajuste de combustible es una normativa del OBD2 y podría hacerse que en un vehículo, si nos conectamos en forma específica por el número de serie, podemos no ver ese dato del LFT o SFT. Entonces, me conecto como OBD2 y me voy a ver esos parámetros de ajuste corto y ajuste largo. Para saber que el vehículo está en óptimas condiciones, esos valores LFT y SFT deberán de estar lo más cercano posible a 0%. Si yo veo ese LFT variando de -2 a +2 o +3 y el SFT con un valor similar, pues están cercanos al 0%, porque todavía tengo una celda de 20% de modificación. Entonces es un vehículo que puede estar en excelentes condiciones y con toda seguridad que ese vehículo va a aprobar la verificación vehicular. Es el caso que nos ha sucedido, que llega un cliente después de que le dimos servicio a su vehículo y el cliente se queja de que el vehículo le está consumiendo combustible. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos las bujías, vemos las bujías completamente limpias. Nos vamos nosotros al factor de emisiones contaminantes, pues sí hay un factor que se eleva ligeramente, pero el vehículo está en emisiones aceptables. Pero sí en realidad ese vehículo sí está consumiendo más combustible. Si yo conecto el escáner y me voy a los parámetros de ajuste de combustible y veo el LFT que está en valores positivos, es decir, la computadora su tendencia es incrementar el ancho de pulso, más 15%, pues un 15% más de gasolina, más 20%, 20% más de gasolina. Veo LFT con valores positivos y eso me indica que ahí está la queja del cliente. Aunque la mezcla esté perfecta, aunque en control de emisiones esté bien, pero es un 20% más de gasolina que el coche está consumiendo. Y eso, pues obviamente es una quema de emisiones. Entonces, verificamos que tiene ese valor positivo, entonces vamos a ver qué nos está ocasionando que el valor se vaya a valores positivos. Eso es porque el sensor de oxígeno en un momento dado registró una mezcla pobre y obviamente la tendencia de la computadora fue hacer la corrección específica, incrementando el ancho de pulso. Y esto pues igual, una manguerita por ahí de vacío que se desconectó, se fisuró, entonces es un vacío que está entrando que el sensor MAF no está registrando, entonces ahí es ahí donde está el problema, ¿sí? Corregimos la manguerita y adelante. También quiero mencionar, cuando nosotros analizamos un código de falla referente a emisiones contaminantes, por lo general conectamos nuestro escáner, anoto el código de falla y borro la memoria de la computadora. No debemos borrar la memoria. ¿Por qué razón? Porque al momento de que yo borro el código de falla, borro las adaptaciones en este sentido de controles de combustible. Y los valores tanto SFT como LFT se van a 0%. Y para que se vuelva a registrar los valores o que se pueda hacer la adaptación de los ajustes de combustible, se tienen que cumplir los monitores. Entonces, mientras se cumplen los monitores, no hay ajustes de combustible y no puedo ver si la corrección que yo hice si afectó o si mejoró los parámetros. Entonces, analicemos el código, no borremos. Si en este momento fuera porque esos valores de LFT están por encima, en un valor positivo me refiero, entonces
y si encontramos de pronto algún problemita con una manguera de vacío, y si yo conecto la manguera, entonces ahora yo los valores los voy a empezar a ver a la inversa. Voy a empezar a ver que la computadora va a empezar a hacer la corrección negativa hasta regresar a los valores otra vez lo más cercano posible al 0%. Pero si yo borro las memorias, pues no voy a poder realizar nada. Otra de las recomendaciones es también que cuando borramos los códigos de falla, yo nada más lo anoté, pero no me fui al diagnóstico con el escáner, que es al cuadro congelado. Entonces, si yo no reviso el cuadro congelado bajo qué condiciones se está presentando la falla, pues obviamente también va a ser más difícil poder hacer la corrección. Entonces, es muy importante verificar ese valor, cuadro congelado, para que ya con una vez que yo hice la reparación correspondiente, me vaya y circule el vehículo bajo las condiciones en las cuales se registró la falla. Imagínense que la falla se registra arriba de 4000 revoluciones, fue cuando la falla se registró, pero yo no vi ese dato y borré el código y borré el cuadro congelado. Y después hago yo la posible reparación que me dio a entender el código y saco a circular el vehículo, pero ese vehículo jamás lo elevé de 4000 revoluciones, pues obviamente la falla no se va a registrar. Entonces, debo de verificar ese dato y hacer funcionar el vehículo bajo esas condiciones en las cuales se presentó la falla. Eso es de suma importancia. Recuerden que es mucho más fácil diagnosticar y reparar un sistema OBD2 que un sistema OBD1, porque simplemente con nuestro monitor, verificando todos estos parámetros y los monitores, me puedo dar cuenta dónde existe la falla en el sistema. Y es importante seleccionar a nuestro escáner el flujo de datos correspondiente o los elementos que involucran ese sistema y así poder monitorear más a fondo la falla. Entonces, señores, espero que sea de suma importancia esto para todos nosotros, saber exactamente cómo funciona el sensor de oxígeno, tomar en cuenta que cuando le damos limpieza al sensor no es únicamente a la parte interna, también es esta parte externa, porque de pronto este sensor de oxígeno, ¿sí?, que va en el múltiple, y en la parte superior tengo las tapas de punterías y ya el empaque está dañado, empieza a caer el aceite y el aceite está cayendo aquí en el cuerpo del sensor y se empieza a contaminar y resulta que todas estas ondas donde registra el oxígeno ambiente se tapan y ya este sensor quedó inutilizado. Recuerden que para los sensores de oxígeno es muy dañino el lavador de inyectores cuando lavamos inyectores montados en el vehículo, es dañino para el sensor de oxígeno. ¿Qué otra condición? Que un vehículo esté pasando aceites y ya bajamos nosotros un motor que ya está totalmente batido el escape de aceite, pues ese sensor de oxígeno ya no sirve, habrá que reemplazarlo junto con la reparación. Algunos elevadores de octanaje también obviamente son dañinos para lo que son los sensores de oxígeno. Entonces, son muchos factores que hay que tomar en cuenta en el elemento que es primordial para un control de emisiones contaminantes. Para eso está diseñado, junto con un sensor de oxígeno, anterior a un catalizador, el catalizador que va a hacer la función, llámese un catalizador de 2 vías de pura oxidación o uno de 3 vías de reducción y oxidación, y junto con un sensor de oxígeno después del catalizador, que su función de este sensor es monitorear la eficiencia del catalizador, midiendo el porcentaje de oxígeno que sobró después del catalizador. Entonces, esperemos que lo podamos analizar de buena manera y que esto sea de eficacia para reducir las emisiones contaminantes. La evolución electrónica en los vehículos nos ha llevado también a tocar unos puntos muy importantes. Es de suma importancia que el sensor de oxígeno también verifiquemos el umbral del voltaje que el sensor está produciendo. En años atrás, el umbral del sensor de oxígeno era de más o menos 200 milivoltios, es decir, para que la condición de empobrecimiento se detectara, tenía que bajar. Estamos hablando de un umbral de 450 milivoltios para una estequiometría. Para que se detectara empobrecimiento, tenía que bajarse 200 milivoltios de esos 450. Y, a su vez, para
detectar el enriquecimiento, tenía que irse 200 milivoltios arriba de esos 450. Es decir, debía de superar el sensor de oxígeno de 200 a 400, 650 milivoltios. ¿Sí? Es decir, desde 200 a 600 milivoltios. Rebasando los 600, rico. Hacia abajo, bajando los 200 milivoltios, era pobre. Entonces, se modificó el patrón. Ya posteriormente la normativa indica que el umbral del sensor de oxígeno se reduce a más o menos 100 milivoltios. Ahora, para detectar el empobrecimiento debe ser mucho más rápido, tiene que ser de los 350 milivoltios y enriquecimiento de 550 milivoltios. Entonces es muy importante saber a qué tipo de sistema nos estamos enfrentando en el análisis del vehículo a revisión para verificar ese umbral del sensor de oxígeno. Con nuestro escáner podemos verificar que el sensor esté ciclando. La pregunta es, ¿si está ciclando dentro del parámetro el umbral que estamos mencionando? Entonces, la herramienta eficaz para poder diagnosticar y monitorear un sensor de oxígeno es el osciloscopio. No con esto quiero decir que el multímetro o el escáner no sirve, pero es mucho más eficiente el osciloscopio porque vemos el comportamiento, ¿sí?, de la corriente. Entonces, mucho más eficiente que el multímetro o que nuestro escáner. Entonces, no se nos olvide, debemos de verificar de un sensor de oxígeno los cambios de rico a pobre, es decir, los switcheos. Lo mencionamos, de 5 a 8 switcheos cada 10 segundos. ¿Qué otra cosa debo de verificar? La respuesta del sensor de oxígeno, lo que nos referíamos a respuestas lentas. Los cambios de rico a pobre o de pobre a rico. Recordemos que son 125 milisegundos y 135 milisegundos. Además del umbral del sensor de oxígeno. En el caso de los códigos de sensores de oxígeno, hay varias fallas específicas que podemos mencionar. Un ejemplo, en el caso de los Centras, modelos 2001, es muy dado que tengamos un código de sensor de oxígeno referente a su voltaje. Le cambiamos el sensor de oxígeno nuevo y el problema sigue. Ha habido quienes se han reemplazado computadora y el problema del código sigue. En ese caso de los Centras es muy importante revisar las tierras que van en el tubo, que es el travesaño en el vehículo por debajo del tablero, y en cada uno de los extremos donde va sujeto el tubo a los postes laterales del vehículo, repito, bajo el tablero, ahí hay unas tomas de tierra que son las tomas de tierra hacia la computadora. Si no hay una buena toma de tierra para la computadora, entonces la tierra hacia el sensor será deficiente. Recordemos que las tierras son de suma importancia en los sistemas de control electrónico. Recordemos que las tierras no deben de superar un valor de 30 milivoltios de voltaje, que por lo general no se lo revisamos, hay que checarlo. En el caso de los Chevys, de pronto llegan los vehículos con humo negro, inestabilidad, y ya le han cambiado el sensor de oxígeno, los valores están alterados del sensor, y obviamente pues la solución está en la computadora. Es ahí donde está el problema. Dentro de la computadora hay un pequeño circuito. Lo identifican ustedes en la parte baja de la computadora abriéndolo. Lo van a ver porque tiene marcado un número 014. Reemplacen ustedes ese circuito de cualquier otra computadora de Chevrolet, que trae varios. Recuerden, ese número trae el 014, el número que tiene grabado ese circuito. Lo van a identificar porque al fondo de la computadora viene con dos pequeñas pistas que son puntos de prueba. Si reemplazamos ese circuito en esas computadoras de Chevy, se nos puede corregir sumamente el problema. Referente a los catalizadores, hay diferentes tipos, pero los más comunes que hasta ahorita estamos conociendo son los catalizadores convencionales, o también denominados de 2 vías, y los catalizadores de 3 vías. Los catalizadores se denominan de 2 vías porque atacan únicamente a 2 gases tóxicos, que son HC y los CO. Estos catalizadores de 2 vías realizan únicamente una sola fase, que es una fase denominada oxidación.
Es decir, es una descomposición de los gases. Me refiero a la descomposición de sus HC y de los CO. Los HC está separando el hidrógeno del carbón y está separando el carbón del oxígeno, para así poderlos atacar, y su función es transformar esos gases nocivos en gases no nocivos, como nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Esa es la función del catalizador. En el caso de los catalizadores de 3 vías, son denominados así porque atacan a los 3 elementos nocivos, que son HC, CO y los NOx. Este catalizador de 3 vías realiza 2 fases, que es una fase de reducción de NOx y la oxidación de HC y de CO. Aquí es de suma importancia, como mencionábamos anteriormente, que necesitamos nosotros primero hacer conciencia para posteriormente concientizar a nuestro cliente que cuando tenga falla, que el catalizador ya esté tapado, no es retirarlo, sino reemplazarlo. Y reemplazarlo por un catalizador de calidad, no con un catalizador que sea netamente comercial y que no haga la función. El material con lo que está formado el catalizador, aquí lo vemos una sección interna de esto. Este es uno de 3 vías. En el caso del catalizador de 2 vías está compuesto por esa piedra que vemos nosotros aquí, y está compuesto por esa cerámica interna que está recubierta de un material que es el catalizante. En el caso de 2 vías, su material que utiliza como catalizante es el platino y es el paladio, para lograr la oxidación. En el caso de 3 vías, se anexa un material para la reducción, que es el rodio. Adicional a esto, se utiliza en el catalizador de 3 vías un material que es el cerium. Ese material o ese compuesto del cerium, su función es absorber el oxígeno para proporcionarlo en una oxidación. Acuérdense que para lograr la fase de oxidación se requiere una alta concentración de oxígeno. Para lograr la reducción se necesita ausencia de oxígeno. Bueno, gracias a la combustión en el motor, la salida por el múltiple de escape son 5 gases, que son los HC, los CO, los NOx, el oxígeno y el CO2. Bueno, de esos 5, los 3 elementos contaminantes pasan a través del convertidor catalítico para transformarlos en los elementos que mencionamos: nitrógeno, oxígeno, vapor de agua. El catalizador, en el caso del de 3 vías, que es la eficacia máxima que podemos tener, esos gases entran a la primera fase del convertidor catalítico. Aquí en la primera fase se realiza la fase de reducción. Recordamos hace un momento que mencionamos que es importante que el sensor de oxígeno esté ciclando en mezclas ricas, mezclas pobres. Para lograr la reducción es necesario la ausencia de oxígeno, y la ausencia de oxígeno lo vamos a tener en una condición de mezcla rica. Entonces, aquí tengo ausencia de oxígeno y se realiza en la primera etapa de ese catalizador de 3 vías, que es la reducción de los NOx. Hay un incremento de temperatura. Posteriormente viene un área, un espacio de aire, donde esos gases se van a enfriar. Posteriormente entran a la otra fase, que es la fase de oxidación. Y para la fase de oxidación requerimos oxígeno, por tal motivo que el sensor de oxígeno debe de estar entregando un voltaje bajo, síntoma de mezcla pobre, y que es un enriquecimiento de oxígeno. Entonces, necesario para esa fase de oxidación. Ahora, cuando se viene esa fase de mezcla pobre, es en ese momento que entra en acción el elemento que tenemos aquí, que se llama cerium. ¿Qué es lo que hace el cerium? Es absorber el oxígeno en esa condición de empobrecimiento de mezcla, para que posteriormente en la otra fase, ¿sí?, que es una mezcla rica, el cerium provee el oxígeno
para lograr la reducción y así las dos fases del catalizador estén en su eficacia máxima, en su máxima eficiencia. Ahora, este convertidor catalítico, en conjunto con un sensor de oxígeno antes y un sensor de oxígeno después, el cual este mide el sobrante, como ya lo mencionamos, de la combustión, y este mide el sobrante del convertidor catalítico. Lo que podemos tener más común aquí y que nos hemos enfrentado son esos códigos P0420, que es la baja eficiencia del convertidor catalítico. No es el hecho de que si tenemos ese código P0420 signifique que el catalizador ya no funciona. ¿Cómo debo de atacar ese código? ¿Cómo debo de hacerle frente a ese P0420? Vamos a entenderlo de esta manera. Imagínense ustedes que ese vehículo no se le están poniendo las bujías correctas. Tiene una bobina de encendido deficiente. Los cables de las bujías tienen mucha resistencia. Tal es el caso que lo que se está produciendo es una mala combustión, originada precisamente por esas condiciones que estamos mencionando. Bien, si sabemos que para una estequiometría el porcentaje de oxígeno sobrante y que está monitoreando este sensor es en un valor sobre un 2% de oxígeno, lo está registrando este sensor. Entonces, si en un momento dado existiese una mala combustión, obviamente está sobrando una gasolina, es correcto. Pero no el hecho de que esté sobrando gasolina quiera decir que el sensor de oxígeno esté reportando una mezcla rica. Porque acuérdense que el sensor de oxígeno es una sonda de un solo gas. Lo único que monitorea es oxígeno. Entonces, de ese 21% de oxígeno que entró a la cámara, junto con ese porcentaje de combustible que está entrando también ahí mismo, no se está quemando la gasolina, pero tampoco se está utilizando el oxígeno correspondiente. Entonces, el sobrante de oxígeno es muy elevado. Vamos a ponerlo con ese ejemplo de un 2% para una estequiometría. Entonces, se da esa condición de una mala combustión, entonces resulta que el sensor de oxígeno, ¿qué estará reportando? Correcto, el sensor de oxígeno estará reportando mezcla pobre, porque no se está utilizando el oxígeno, entonces está reportando un porcentaje mayor. Entonces, al momento que este sensor de oxígeno está reportando esa mezcla pobre, la computadora empieza a incrementar el ancho de pulso y así el sensor de oxígeno reporta más empobrecimiento, porque tenemos un problema de una mala combustión. Y así se está volviendo un círculo vicioso en el sistema. Entonces, el caso es de que obviamente se está sobrando también un combustible en una excedencia mayor. Entonces, el catalizador se está obligando a trabajar más allá de su eficiencia. Y eso está provocando una elevación de temperatura dentro de este mismo convertidor, porque está realizando esa oxidación y esa reducción en un porcentaje aún más alto. Entonces, al momento de utilizar el oxígeno en la fase de oxidación, la función de este sensor después del catalizador es monitorear precisamente la eficiencia de este mismo. ¿De qué manera lo va a monitorear? Bueno, pues este tendrá que estar reportando que no está sobrando oxígeno, porque el catalizador está haciendo su función y para hacer su función está utilizando precisamente oxígeno. Entonces, si estaba en óptimas condiciones, ese 2% que detectaba es utilizado en el convertidor catalítico y no está detectando oxígeno. Por eso el voltaje de este sensor es un valor de voltaje alto, con muy poca oscilación, pero es alto el valor. Entonces, ya se dio la situación que estamos mencionando de una mala combustión, la computadora entra ese círculo vicioso, entonces el porcentaje de oxígeno aquí en el catalizador no es ese 2%, es un porcentaje más alto, en el cual no se utilizó todo ese oxígeno sobrante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este sensor? Que está empezando a registrar oxígeno, y eso está provocando que este sensor de oxígeno empiece ¿qué? A ciclar, y la computadora lo va a interpretar como que el catalizador no está haciendo su trabajo, y es ahí donde tengo ese código P0420 de baja eficiencia del convertidor catalítico. Entonces,
Para poder nosotros hacerle frente a ese código, lo primero es que nuestro motor esté bien afinado, que tenga sus partes originales y que estén todo a punto. Es la forma como debo de hacer frente a ese código P0420. Ahora, la computadora obviamente internamente tiene un valor. Ve el ciclado de este sensor de oxígeno y tiene un límite permisible para que este sensor esté ciclando. Entonces, cuando rebasa ese valor, entonces es cuando viene ese código. Cuando rebasa ese valor, si no se da esa condición que mencionamos nosotros de que es una mala combustión, entonces ya el catalizador está degradado, el catalizador ya cumplió con su función. Recuerden que ese catalizador debe ser reemplazado, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, que lo determinamos, aproximadamente de 80 a 90,000 kilómetros debemos de reemplazar ese convertidor catalítico. Ahora, en el sentido de que este vehículo todo el tiempo se estén lavando los inyectores montados, ciertos aditivos, ciertas calidades de aceite me van a ir degradando la vida útil del catalizador. Por eso es un elemento que está totalmente monitoreado y verificado por la computadora. Hemos notado nosotros que cuando un vehículo lo echamos a andar y que está fallando un cilindro, inmediatamente el foco check en el tablero empieza a destellar. Cuando el foco está destellando, es indicación de que hay problemas con el catalizador. No problemas necesariamente, sino que lo estoy poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque esa combustión que no se está efectuando en el cilindro y esa mezcla rica me puede afectar directamente al catalizador. Esa elevación de temperatura, porque lo estoy forzando a que trabaje más de su capacidad, se está elevando la temperatura y eso va provocando que toda esta parte se empiece a derretir y se empiece a taponear ese convertidor catalítico. Entonces es de suma importancia que mi afinación esté totalmente bien hecha. Y fíjense bien, otro detalle de importancia es que por cualquier razón quitamos el catalizador. Cualquier razón, normalmente cuando están tapados. Entonces, se le corta el catalizador y soldamos un tubo. Pero resulta que al quitar el catalizador, le estamos quitando la base donde va roscado el sensor de oxígeno. Entonces, para colocar el sensor de oxígeno, buscamos una tuerca que nos dé a la rosca del sensor y la soldamos, la tuerca, en el tubo. Pero resulta que la tuerca es ancha y aparte la soldamos en la superficie. Entonces, imagínense la altura de la tuerca. Colocamos el sensor y ¿qué sucede? El sensor no está registrando el oxígeno, está arriba. Entonces el porcentaje de oxígeno que está registrando no es el valor real. Además de quitar el catalizador, que no estamos reduciendo emisiones contaminantes, estamos provocando, alterando un valor de un porcentaje de oxígeno inexistente. ¿Por qué? Porque el sensor no está interno en el tubo que le acabamos de adaptar, sino está en la parte de arriba por el grosor de la tuerca. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos detalles. En el caso de la evolución de los vehículos, caso de los Audi y Volkswagen, empezamos a aplicar un sistema que se llama FSI. Es un sistema de inyección mecánica. Es un sistema que trabaja con una bomba de alta presión y que tiene unas mezclas sumamente pobres. Por ejemplo, la relación de un vehículo convencional de inyección electrónica común, la relación lambda está de 14.7 a 1, lo que es la estequiometría. En los sistemas FSI es hasta de 50 a 1, 40 y tantas veces a 1. Es decir, si en un sistema convencional, por cada 14.7 gramos de aire que entra al motor, la computadora deposita 1 gramo de gasolina. Ahora, en esos sistemas FSI, imagínense, de 40 hasta 50 a 1, o sea, por 50 gramos de aire, 1 gramo de gasolina. Pues dense una idea ustedes de lo pobre que es la mezcla. Esas mezclas pobres me traen una consecuencia. Todo mezcla pobre, lo que son los factores de NOx, se elevan muchísimo. Para eso los fabricantes dispusieron
de un primer catalizador, que es un catalizador de NOx, reducción de estos mismos. Ese catalizador no es otra cosa más que un elemento que contenga netamente el rodio, que es el factor fundamental para reducir esos NOx. Y posteriormente tienen su catalizador de 3 vías para hacer otra reducción y además la oxidación de los HC y los CO. Entonces, si nosotros retiramos ese catalizador en esos sistemas FSI, esos sistemas de inyección mecánica, que los empezamos a ver, repito, en el Audi, en los Jetas, en los Boras, Golf, posiblemente en los Focus, en alguna línea Opel. Es un sistema en el cual la computadora tiene 2 formas de disposición de inyección, uno de homogénea y otro con una mezcla denominada estratificada, en el cual cuando el vehículo está en carga parcial o en ralentí, la mezcla es estratificada, es decir, no requiero potencia. Entonces, en la fase de admisión únicamente es aire. La inyección se produce en la fase de compresión. Al momento de acelerar o exigir potencia, obviamente se vuelve una inyección o una mezcla homogénea. Es decir, ahora la inyección es en la fase de admisión para que toda la mezcla aire-combustible se homogenice y haya con la chispa de la bujía una explosión total en la área completamente del pistón. Con la mezcla estratificada, obviamente la mezcla es sumamente pobre y nada más en una sola área es la explosión. Entonces, eso, repito, me genera ese factor de producción altos de NOx, pero para eso tengo un catalizador especial, que es ese catalizador de NOx en esos sistemas FSI. Uno de los sistemas anticontaminantes que ya desde hace muchos años hemos estado diagnosticando y revisando son los sistemas evaporativos, los cuales tuvieron un auge mayor con la tecnología OBD2. Recuerden que hemos mencionado nosotros referente al OBD2 que no es otra cosa más que una serie de estrategias los cuales rigen la construcción de un sistema, que van obviamente ligados a reducción de emisiones contaminantes. Ahora, dentro del sistema operativo, con los sistemas de OBD2, el monitor de estos mismos, el monitor del EVAP, su finalidad es revisar la integridad del sistema evaporativo, de todos sus componentes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, la computadora, como ya hemos visto con los monitores, va a comandar una señal para revisar, en el caso de este monitor del EVAP, que no existan fugas. Recuerden que el sistema evaporativo, su finalidad es que un porcentaje de gases generados en el tanque de combustible, en lugar de irse a la atmósfera, esos gases se acumulen, se adhieran aquí, en este que es el canister, que viene con un carbón especial, en lo cual se van a adherir esos vapores, esos gases, para que cuando se cumplan las condiciones de operación, la computadora comande una señal a un solenoide y se conecte el vacío directamente aquí para esos gases pasar a ser quemados, en lugar de que todo se vaya al medio ambiente. Bueno, ese monitor del que estamos mencionando dura únicamente 20 segundos cuando se cumplen las condiciones. Aquí con los sistemas evaporativos es donde más complejo tarda diagnosticar un código de falla, porque para que se den las condiciones deben de ser bien específicas. Para que la computadora pueda revisar el buen estado del sistema evaporativo, las condiciones son el motor a temperatura normal de operación, que no exista falla electrónica, que se hayan cumplido los otros monitores, tales como monitor comprensivo de componentes, el monitor de fuego perdido, monitor de sistema de combustible, monitor de sensores de oxígeno, monitor de los precalentadores de sensores de oxígeno, de la CGR, en fin. Cuando se cumplen todos estos monitores, el último monitor que entra en función es el del EVAP. Para esto, ¿cómo le hace la computadora para verificar la integridad del sistema? Estamos hablando canister, las mangueras de conexión, solenoide del canister, la válvula de ventilación, el sensor que va montado en el tanque, que es el sensor de presión de gases, junto con el mismo tapón de llenado del tanque de combustible.
lo que va a revisar la computadora es de que los gases generados en el tanque no se fuguen, es decir, revisa la hermeticidad del mismo sistema. Bien, en este caso, lo que va a hacer la computadora cuando se dan las condiciones, adicional a esto, que debe de existir, recuérdenlo, el tanque de combustible en nivel de no debe de estar por debajo de un 20%, ni tampoco por arriba de un 80%. Para eso es importante que la computadora tenga la información del sensor de nivel de combustible, comúnmente conocido como flotador, pero ahora pasa a ser un sensor, no nada más una resistencia. Ahora, cuando la computadora recibió todas esas condiciones de monitores, temperatura y el nivel de combustible, lo que va a hacer la computadora es cerrar el solenoide, comanda una señal negativa al solenoide de purga para cerrar el paso de aquí de gases hacia el tanque. Está aislando el tanque del canister. Entonces lo que va a hacer ahora la computadora, un ejemplo en el caso de Ford, es que va a comandar el solenoide de ventilación para que cierre. Y ahora el solenoide de purga también comanda, y lo que va a hacer ahora es que el vacío proveniente del múltiple de admisión lo conecta no al canister, sino directamente al tanque de combustible. Entonces ya tuvo una información de cuánto es el nivel de combustible en el tanque. En base a ese nivel de combustible en el tanque, la computadora determina cuánto tiempo es lo que le va a llevar en recibir una respuesta de cambio del sensor de presión. Entonces, si en este momento tiene medio tanque de combustible, comanda la señal del solenoide y el vacío del motor se conecta directamente al tanque. En ese momento se empieza a generar una presión negativa en el tanque de combustible. Y obviamente la computadora va a esperar respuesta. ¿De quién? Del sensor de presión, que según la marca que tengamos está junto con la bomba o separado de de la bomba de combustible. Si a determinado tiempo, recuerden que la prueba dura 20 segundos, si a determinado tiempo la computadora determina que el sensor le está mandando la información de ese cambio de presión dentro del tanque, entonces la computadora da por hecho que el sistema está hermético, porque está alcanzando los valores predeterminados en su memoria. Si en un momento dado el sensor le está ofreciendo un cambio de valor de presión en un voltaje de referencia que el sensor comanda hacia la misma computadora, pero ese valor no está dentro del parámetro de la computadora, entonces la computadora es donde nos proporciona los códigos de falla, y el código de falla representativo como una fuga pequeña dentro del sistema evaporativo. O sea, el sensor ofreció una referencia, pero no es la referencia real, no es la referencia correcta grabada en su memoria de computadora. Entonces, sí hubo cambio, pero no el esperado. Entonces, no está hermético el sistema, hay una fuga pequeña. Ahora, si ya comandó la señal y ya pasaron esos determinados segundos que la computadora espera tener respuesta y no hay cambio referente al sensor de presión del tanque, entonces la computadora en este sentido lo que va a hacer es generar un código de falla que nos va a interpretar como una fuga grande en el sistema evaporativo. Recuerden que para todas estas unidades modernas es muy importante el tapón de combustible, que el tapón sea el original, porque obviamente el tapón, su finalidad es una válvula check. El tapón va a permitir que entre una presión, pero no permite ninguna salida del tanque de combustible. Entonces, si no se coloca su tapón original, pues obviamente se va afectado el sistema evaporativo. Y recuerden lo que las fallas o los códigos del sistema EVAP son las más difíciles de diagnosticar. Ahora, cuando nosotros verificamos un código de falla y que tenemos un código que nos dice circuito, pues ahí no hay ningún problema, porque se refiere al solenoide de ventilación o al solenoide de purga. Simplemente que su valor de resistencia ya está por encima del valor nominal, y obviamente pues no es el consumo de corriente que la computadora está adoptando, y ahí tenemos el código de circuito. De igual manera el sensor.
Acuérdense que estos códigos que se refieren a las señales de circuito de sensor o circuito del actuador, las está monitoreando, vaya la redundancia, el monitor comprensivo de componentes. Entonces, otra recomendación es, siempre que tengamos códigos del sistema evaporativo, más que nada en estos, no debemos borrar memoria, porque para que se vuelva a registrar muchas veces el código, se tienen que cumplir todos los monitores, además de las condiciones del nivel de combustible y la temperatura ambiente, porque también si la temperatura es demasiada, pues obviamente el monitor de la integridad del sistema, de la hermeticidad, no se lleva a cabo. Es decir, no se lleva a cabo el monitor, pero sí se lleva a cabo el trabajo del EVAP. La computadora lo está comandando, aunque no pueda llevar a cabo la integridad de la hermeticidad del sistema. Ahora bien, cuando nos enfrentamos nosotros a los códigos de falla o fallas directamente en el motor por la inestabilidad en marcha mínima, pues lo que estamos haciendo es que de pronto desconectamos tanto EGR o hay ocasiones canister, que es aquí donde se queda el problema. Entonces, desconectamos las mangueras de vacío del canister hacia el múltiple de admisión y el vehículo emparejó. ¿Ven? Ahí tenemos problema en el sistema evaporativo. Por lo general lo que hacemos es que dejamos esa manguera cancelada, le ponemos un tapón y queda el sistema evaporativo desconectado. Y obviamente pues no falla el motor, sí, en realidad el motor no falla, pero las emisiones contaminantes no estamos haciendo la función que para eso está diseñado esto. Recuerden lo que son muchos años de evolución, muchos años de ingeniería aplicados en cada uno de los sistemas para que queramos nosotros corregir con puentecitos, con tapones. El sistema para algo está. Entonces, señores, si nosotros desconectamos la manguera y en ese momento el vehículo estabilizó, pues lo más probable es que el solenoide de purga se quedó abierto. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el vacío del múltiple lo está conectando aquí directamente en una proporción X. Y en marcha me están pasando los gases. Entonces ahí tengo la inestabilidad del motor en baja. Le acelero y se empareja, pero vuelve otra vez a ralentí y vuelve a estabilizarse. Inestabilizarse. Entonces, no desconectemos mangueras, no clausuremos mangueras. Si bajamos el tanque de combustible y se nos llega a tronar alguna manguera, reparémosla, cambiémosla, no taponemos, porque obviamente estamos provocando que las emisiones en ese vehículo se eleven y se están elevando en este, en otro, 10, 15, 20, 30 vehículos, pues no estamos nosotros produciendo nada para reducir emisiones contaminantes. Hay que hacer una reparación como debe de ser. No es un parche, sino reparación completa. Uno de los componentes no menos importante en el control de emisiones contaminantes de un vehículo es la válvula PCV. Una válvula PCV se debe de reemplazar cada 15.000 kilómetros como máximo. Un reemplazo periódico de la válvula nos va a economizar hasta 20% más de combustible y además nos va a reducir hasta un 80% la contaminación. Recordemos que en la fase del pistón, en su movimiento ascendente y descendente, un porcentaje de la mezcla aire-combustible se pierde a través de los anillos del pistón y obviamente esos gases van hacia el cárter. Una válvula PCV que esté tapada me va a provocar una mezcla rica. Además de las mezclas ricas, me va a provocar que al momento de que los gases no tengan salida, que obviamente su salida es a través de la válvula PCV, está retornando los gases del cárter a ser quemados nuevamente. Entonces, esos gases que se están suministrando a través de ese orden ascendente y descendente del pistón en la fase de compresión, obviamente dicho, son hidrocarburos, es una gasolina cruda, la cual me va a provocar que el aceite se delgase. Y ya lo mencionábamos, la importancia que debe de tener un buen lubricante y sus condiciones específicas. Entonces, esos hidrocarburos o esa gasolina cruda me va a provocar el adelgazamiento del aceite. Además de los monóxidos de carbono que también están entrando por ahí, van a provocar que el aceite se ensucie.
Esa es la causa fundamental por la cual los aceites se llegan a ensuciar en demasía. Ahora, al momento de que esos gases no tengan salida, también va a repercutir en que estos obviamente van a buscar una salida por la presión que existe dentro del motor, y la salida puede ser por los puntos débiles que tenga, por lo cual vamos a tener fugas por retenes de cigüeñal, colillas del cigüeñal, empaques de punterías, la tapa del aceite, por bayoneta. Más del 70% de fugas que tenemos en un vehículo pueden ser a través de una válvula PCV tapada. Entonces, es de mucha importancia poderla diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar nada más en el sentido que tenga una buena succión. Y además de esto, acostumbramos cuando nos llega un vehículo a servicio nada más lavarla. Una válvula PCV no se puede lavar, no debe de hacerse, se tiene que reemplazar a su tiempo, como lo estamos mencionando. Ahora, una válvula PCV que esté destapada me va a provocar mezclas pobres y eso me va a incrementar el consumo de emisiones contaminantes. Entonces, es de suma importancia que una válvula PCV sea reemplazada en cada afinación, además de que la válvula que le vamos a aplicar al vehículo sea la correspondiente para cada una de las unidades. ¿Por qué? Todo depende el flujo de la cantidad de cilindros y la cubicación del motor. No podemos aplicar una válvula PCV de un motor 4.3 a un motor 5.7. Debe de ser la válvula PCV específica. Recuerden que la responsabilidad de nosotros como reparadores de autos es bastante. Entonces debemos de hacer conciencia de lo que estamos aplicando para así mismo concientizar a nuestro cliente de los elementos que tiene que aplicar, además de que le debe de dar servicio, su mantenimiento preventivo al vehículo para reducir emisiones contaminantes, que esa es la evolución que han tenido los vehículos año con año. Como lo hemos visto, compañeros técnicos automotrices, la importancia de un buen diagnóstico de un sistema anticontaminante. Y no únicamente el diagnóstico, también la reparación en forma eficiente. De antemano, he sabido que la sustentabilidad de nuestros negocios es la parte económica. Si un negocio no es redituable económicamente hablando, pues no es sustentable. Pero recuérdense que también hay otras situaciones que tenemos que tomar mucho en cuenta. Si ese vehículo a reparación yo aplico un diagnóstico eficiente, las refacciones de calidad, si aplico mi diagnóstico con mi equipo, con mi escáner, y verifico lo que son los ajustes de combustible, y veo en el patrón en el cual están en porcentaje, recordemos que es el 0%, lo más cercano, es un vehículo que sin ningún problema aprueba la verificación vehicular. Además de la retribución económica que eso me va a traer, hay una satisfacción mayor que debo de tener, que estoy sembrando mi granito de arena para que la contaminación ambiental sea mayor. Asimismo, hago al cliente que tome conciencia también él de dar esos servicios preventivos en su tiempo y con las refacciones adecuadas, y la utilidad, el beneficio para todos en todos los ámbitos será mayor. Los invito y hagamos conciencia de todo esto. Gracias.